Atrasadito como siempre. Duermen hasta las 2 los hermanos. Y buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, mi señor. Buen día, mi señor. Un privilegio estar aquí presente en un culto más del Zoom. Hable fuerte, hermano. Buenos días, mi señor. Alegre por tener el privilegio de estar acompañándolo para hacer el Zoom, para este culto que nos da tanta bendición, para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Señor, por estar presente aquí y un privilegio estar aquí para que usted nos enseñe, para que usted nos guíe y nos dé la luz. Buen día, mi señor. Privilegio tenerlo, contemplar en esta mañana, A usted señor. también tengo que decir que hable fuerte. Sí, señor. Buenos días, pastor, y todo su entorno. Gracias a usted. Gracias, Señor, por poder contemplarlo en esta mañana, ya siendo bendecido por su presencia y, cómo no, también esperando la bendición de su palabra para bendición de cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias por este nuevo día que nos ha concedido de vida y salud. Hablaremos del corazón ahora, porque la Biblia nos dice que el corazón acumula todas las emociones del físico de la persona, hombre o mujer. El corazón es el responsable de guardar todas las emociones. ¿Cómo será eso de guardar las emociones? ¿Qué me dicen ustedes? Una luz. Como es lo que dice que ahí se guardan todas las emociones, Señor. ¿Será que todas esas cosas que vienen, porque vienen por la mente, Señor, y todas esas cosas, esos pensamientos, esas cosas que a veces uno mira y lo atrae, no sé? Señor, hay emociones que a veces no se pueden demostrar y pienso que eso se va acumulando en el corazón. Pero esos son pensamientos, pues. Y la Biblia me dice que el corazón recibe y guarda todas las emociones y se las manda a la mente. Entonces, emociones como amar, odiar, querer, reír, llorar, amargarse, tener rabia. Yo creo que eso entra en las emociones. Sí, Señor. No en lo que ven los demás, sino que por alguna X razón me enojo y yo lo guardo eso callado y eso amarga el corazón. No es cuestión de hablar, ay, el hermano tiene el pelo negro, ay, que tiene las orejas grandes. No es así, pues, sino que es guardar las emociones. Entonces, ¿qué emociones tiene? Lo que ve en otro, es el chip. A ver si cada persona genera diferentes emociones en uno, podría decirse, como su semblante, se puede decir así, porque quizás no le cae una persona y despierta una emoción y uno no lo dice, pero se la guarda en el corazón. Y cada vez quizás que llega esa persona ya le cambia de cara, le molesta, y sin embargo ahí llega otra persona que le da felicidad. Uno, yo, usted, cualquiera de los tres, pueden meterse con la otra persona y decirle no hagas esto que me da emociones fuertes. ¿Puede? Usted dice que sí. Sí, Señor, porque si veo a una persona que está actuando mal y yo
puedo llegar y decirle, mira, esto está así, está acá, porque a mí me preocupa. Uno dice, Bueno, estará mirando, está actuando mal para usted, pero para ella es otra cosa. sí, sí, ¿Quién sabe es correcto? Yo no sé, pues. sí, Por señor, eso ahí- pregunto. sí, señor. Es algo que, Sí, señor, uno puede decirle lo que está bien o está mal y es depende de la persona si es que lo acepta para bien o lo acepta para mal, porque no conoce qué clase de personas a las que uno le está diciendo no lo hagas, me está afectando. Quizás la otra persona lo agarra de buena manera o lo agarra con soberbia. a sus nervios. Entonces, en mí causa una emoción, pero en la otra persona quizás lo tome de mala manera, Se molesta, ¿no? de una manera soberbia o molestia o contestarme de mala manera y así armar un conflicto. Diciéndome quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer, que esto, que lo otro. Entonces no conocemos el corazón de la otra persona. Por ejemplo, aquí en el culto, ¿qué emoción le causo yo a usted? Porque es evidente que cada persona influye sobre la otra. Se puede llamar una emoción, puede ser la tranquilidad. Tranquilidad, Sí. claro. Más, ¿Y qué le daría tranquilidad que yo hiciera? su presencia, el hecho de estar aquí, de decir, ahí viene mi padre, ahora estoy seguro. Esa tranquilidad. ¿Qué haría yo que a usted le causara impresión, buena o mala, igual? Una acción suya, señora, hacia mí o hacia una persona, y llega usted y el trato que le dé a esa persona, eso me llevaría a una impresión, señor. O sea que mi presencia, aunque no diga nada, me causa impresión. Puede ser. Sí, señor. Bueno, hablemos de eso. Porque, señor, esto que acabamos de manifestar ahorita, lo hemos visto en la iglesia, señor, eso inclusive. Ha llegado usted y la iglesia está dándole gracias, Señor, porque por solo su presencia, Señor. Y gracias a Dios por eso, Señor. La Porque última vez que yo fui a la iglesia, una hermana me miraba y lloraba. ¿Pero por qué? Qué emoción más fuerte, ¿no? Sí, señor. Señor. a veces, mi Señor, uno tiene algo, alguna desesperación, algo adentro, Señor, y está buscando algo que lo satisfaga. Llega usted, Señor, y es como que brota esas cosas. ¿Por qué? Porque como que esa aflicción, esa tristeza que tiene sale hacia afuera solo con verlo a usted, Señor. Eso me ha pasado a mí, Aunque Señor. no le diga nada. Sí, eso me ha pasado a mí mismo, Señor. Lo he visto, Señor, y es como una cosa que sale de adentro y uno se ahoga, Señor. Como que usted, la presencia suya, saca las cosas que uno tiene, Señor, sin decir una palabra. Se desahoga. Se desahoga, sí, Señor. Eso me ha pasado. Desahogarse, limpiarse, descansar. Sí, Señor. Y uno descansa, Señor, porque saca todo eso que tiene dentro, Señor, con solo su presencia, Señor. Amén. ¿Pero por qué? Es que, Señor, hay algo que relacionado, me parece, Señor, algo relacionado entre usted y lo que uno tiene o el alma de uno, Señor. El hijo puede sentir el amor del padre,
aunque no se diga ni una palabra. Yo pienso que el lazo que une a dos cuerpos, a dos materias, a dos almas, porque somos diferentes y hay un lazo que nos une, que es el amor, que estábamos hablando en cultos anteriores. Entonces el hijo sabe que el padre está ahí, se alegra, por más que el padre no diga ni una palabra, o aún así que el hijo sabe que el padre está de venida a la casa o en algún lugar, ya el hijo se llena de pavor, se llena de emoción, se despreocupa. Ya él no está con la carga porque dice, ya va a venir papá. Y él está seguro, por más que el padre no le diga ni una palabra, el padre va a ir en auxilio de él. Eso es lo que se me viene a la mente, solamente con su presencia, el amor que nos tiene usted hacia nosotros. Es algo tan... Cuando hay esa relación, Señor, es algo tan inmenso, tan... ¿Cómo puedo explicarlo, Señor? Que lo absorbe a uno, como que lo hace uno a esa persona, como que se unifica. Lo llena. Los dos en uno, Señor, porque sientes alegría, esa satisfacción, Señor. Y creo que ahí es. O sea que la emoción puede unir. Eso es verdad. Se ve mucho en el amor eso. Sí, Señor. Cuando están enamorando se ve mucho eso. Sí, Señor. Que la sensación de amor que siente por ella, el hombre, por él. Ambos ven y se emocionan de verle tan lindo, tan bien, tan especial que es para él cuando está enamorando, aunque después la agarre a palo. Pero está en la emoción. ¿Qué te parece a ti, Jordán? Y jefe, he estado buscando un textito y quiero compartirlo con usted ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14 y 15. ¿Le puedo dar lectura? Claro. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. El 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Le voy a rogar que me lea de nuevo el verso 14. ¿Cómo no? El verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yeah. Estoy leyendo el libro de Hebreos, el capítulo 12, he leído el verso 14. Y el verso 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Sí, eso es fácil. Pero el comienzo, el verso 14, dice que explica como que la paz va pasando. Lo leo de nuevo. Claro. Porque me llamó la atención, jefe, porque de lo que usted leía y la ballena puso algo ahí de su mensaje,
hablando un poquito de la central de las emociones en el corazón y que de ahí se disemina, ¿no? Ahora, la raíz de amargura está en el corazón. Entonces, ninguna de estas cosas me impida. Pero el verso 14 dice, seguid la paz con todos y Ahí la está. santidad. Ahí va a seguir la paz con todos. La Y paz la santidad. camina, Sí, y la santidad también hay que seguirla, jefe. no se radica, sino camina. No, Seguir la paz con todos. avanza, camina, digamos, o vendría a ser un camino y hay que transitar, hay que seguirla. Claro. Hay que seguirla, ¿no? Le doy lectura completa, el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, La paz, y la la santidad. paz es fácil seguirla teniendo calma y santidad. Porque dice seguir la paz con todos y la santidad. Son emociones que van pasando. Pero, Y jefe, puedes vivir en ella. yo lo veo de otra manera. ¿Cómo? Usted dice, ejemplo os he dado, seguid mis pisadas. Y si yo voy a seguir la paz y la santidad, hay alguien que me está guiando o me está mostrando el camino de la santidad y de la paz. Y voy a llegar a la paz y a la santidad. Hay alguien que va delante mío mostrándome para que yo pueda seguir la paz, la santidad. O sea, ¿cuál es mi idea? De que hay alguien que es dueño de la paz y de la santidad y va delante mío mostrándome el camino, porque sin ella nadie puede ver al Señor, dice. Nadie verá al Señor. Sin la paz nadie verá al Señor. Medio frito, ¿no? Medio frito porque la paz camina y uno tiene que seguirla y la alcanza, parece, porque sin la paz no agradamos al Señor. Sí, Señor. Y la persona es rabiosa, es peleadora, eso se ve en el hogar entre marido y mujer. Los buscarroñas. Y cuando hay un grupo de varones es difícil seguir la paz. Porque lo ve y no le gusta cómo habla, lo ve y no le gusta cómo abre la puerta y no se pasa, y todo eso. No pide permiso, ¿no? Jefe, pero el maestro de 2023 años atrás se paró y dijo, os doy mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se la doy como el mundo la nada, sino que como yo se las doy, como yo. O sea que si él no hubiera tenido, no la hubiera podido dar, ¿verdad? Me da a mí la impresión de que eso es axiomático. No puedo dar algo que no tengo. Y él se paró y le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, sino que como yo la tengo y yo se las voy a dar. Claro. Ahora, si tiene uno de los dos, marido o mujer, si es uno o es una la que no tiene paz y cualquier cosita lo hace un escándalo, un choque, es mejor separarse, ¿no? Mejor es irse de la casa para que quede en paz la o él que pelea. Pare de sufrir. Podrá ser así, sin golpes, sin gritos, sin nada, sino que a mí no me gusta pelear, me voy de la casa. Quedarían todos separados. De 90 matrimonios, 93 se separan. Y sí, jefe, pero parece que la paz y la santidad es un camino a seguir, según lo que dice el texto, si lo tomamos literal, ¿verdad? Claro. Bueno, es bueno tomarlo literal.
seguir la paz con todo, dice la Biblia ahí. Porque no dice que va a llegar, que no dice que se te va a caer, no, sino que síguela. Y si hay algo que seguir, es porque es un camino a seguir, ¿verdad? Es un camino a seguir, ¿verdad? Interesante porque ¿quién no tiene rabia, no tiene descontentos o amargura? Momento, tiene rabia, tiene descontento y eso le da amargura al hombre, ¿verdad que sí, no? Sí, sí. Le provoca, parece eso, provoca la amargura. Sí, por supuesto. Jefe, pero hay, digamos, no hay peleas ni discusiones, hay otras cosas que provocan amarguras también. Sí, sí, sí. Ay, ver a una persona que uno quiere haciendo mal, le produce amargura, pucha vida. Yo lo creía diferente y nada. La mentira provoca amargura, jefe. La mentira, sí, también. Y también provoca el desencanto, provoca amargura, jefe. Claro. Los malos pagos producen amargura también, jefe. Medio feo, ¿no? Sí. La murmuración, la crítica. Las ofensas, jefe, produce amargura, las ofensas, ¿o no? También. Y cuántas veces y usted, que es, digamos, varón de muchos dolores, dígame si no es cierto que uno a veces por no provocar un incendio, echarle nafta al fuego, te tiene que tragar y comer. Yo he estado defendiendo a una persona, me dice, no me defiendas más, cállese. Porque yo le estaba diciendo que él es mentiroso, es falso, es hipócrita, es el ladrón. No me defienda más, déjeme así nomás. ¿Para qué quiero enemigo con un amigo así? No me defienda. Porque si sigo así, capaz que me asesinan. La ingratitud amarga, jefe. Yo creo que la Biblia dice eso y no lo dice por las burreras que decimos nosotros, sino que lo dice por seguir la paz. Yo tengo la paz no como el mundo la da, dijo él. Esa es la paz que debemos alcanzar, procurarla. Sí, Señor. Y esa paz, según aquí, lo lleva a la santidad, Señor. Lea fuerte porque no entiendo nada. Esa paz lo lleva a la santidad, porque dice, y la santidad, dice la Biblia, Señor, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguir la paz y la santidad, son hermanitas las dos. Sí, Señor. La paz no me lleva a la santidad, sino que las dos llevan a ver al Señor. Conducen a Dios, claro que sí. O sea que la paz no es cualquier cosa, ¿no? La paz está pareja con la santidad y lo lleva al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, jefe, ¿no? Porque si bien es cierto, y a ver, le vendo mi charque, dice que en las alabanzas Dios se manifiesta, ¿verdad? Pero la paz me lleva al Señor. Claro. O sea, que si no tengo paz, no puedo alabar a Dios. No, pues. No se puede agradar a Dios. Ni encontrarlo. Peor encontrarlo, jefe. ¿Cómo se abre una nueva dimensión? No sé, jefe. Entonces,
creo que el boleto que me lleva al Señor, uno es la paz. Yo encuentro que si uno se aparta, se va de la casa, no soluciona el problema, lo agranda. Si en los matrimonios él es el que le busca las 4 patas al gato, bueno, las tiene, las 5 patas al gato con la cola, y la señora es pasiva, se va de la casa, no quiero pelear con Mario Suárez, no quiero pelear, me voy de la casa. Encuentra uno que está atento, ¿por qué? Y le da la paz y ya no regresa al hogar. Los dividió la paz o la falta de paz. Jefe, en el tiempo de la persecución de los cristianos, cuando ellos se encontraban, el saludo era tened paz. Eso significaría algo seguramente, o era un mensaje implícito, ¿verdad? Yo encuentro que es correcto esto, porque el predestinado debería ser un portador de la paz. Portador indeclinable, porque hay tanta violencia, tanta maldad, tanta cosa fea, y llega el portador, lleva lo contrario, lleva la paz, lleva la tranquilidad, la comprensión, porque la incomprensión produce pelea, contienda y disensiones. Jefe, ahí en Efesios capítulo 4, el verso 3, hablando de la paz, y gracias a la ballena porque lo pone, lo quería citar, dice allí, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ajá, la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, qué interesante eso está muy, muy interesante. ¿Dónde está? Efesios capítulo 4, el verso 13, específico, jefe. Lo vuelvo a leer. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pastor, dice aquí, dice en el verso 14 que usted leyó. Verso 3. Dice, verso 3, ¿no? No, está hablando del 14. Señores, La paz y sin santidad, dice, no se puede ver a Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la paz y la santidad, pastor, como si son uno solo, lo lleva a ver a Dios, ¿no? A lo que dice. Nosotros pasamos por momentos violentos. Dios se aleja de nosotros. Sí, sí. Es un impedimento el ser violento. Sí, Señor. Y eso también nos lleva a crear amargura en el corazón, Señor. Por eso es que muchas veces uno dice, Señor, no permita que ninguna raíz de amargura haya en mi corazón, porque eso lo aleja de Dios.
Jefe, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque ahí en Efesios 4, el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que si no tengo paz, y vínculo es estar unidos juntos, ¿verdad? Vínculo es un vínculo, mismo. podríamos decir un vínculo íntimo o estrecho, y que solo el Espíritu nos va a permitir tenerlo, vivirlo, hacerlo, ¿verdad? Pues la Escritura me mata porque yo tengo un carácter vivo, que te lo dejé a ti, un carácter violento, reacciona rápidamente, pero le deja libertad para pensar de todas maneras. Aunque le caiga mal, lo tolera, porque hay tolerancia en el amor. ¿De qué estamos hablando? De la paz, De la paz, la santidad. tolerancia. Y el predestinado tiene paz y amor. Porque el carácter del maestro de 2023 años atrás no era una taza de leche, jefe. Sí. Según la historia, cuando él jugaba con otro, mató a uno y por esa gracia lo resucitó, ¿no es cierto? Hay historias con respecto a eso y no fue el único que, digamos, lo resucitó, porque era de un carácter indomable, por así decirlo, ¿verdad? Pero pese a eso, él se atrevió a decirnos, obvio, fue posterior a eso, que él daba la paz, pero parece que la paz la había cultivado, la adquirió, la comenzó a vivir o era innata en él. Sería bueno también ver, porque me da la impresión, jefe, que no todos pueden seguir a Dios. Eso es un principio escritural, ¿verdad? Anoche el predicador decía algo, que solo las ovejas pueden tener la capacidad de oír la voz y solo las ovejas tienen la capacidad y el reconocimiento de quién es la voz y quién es su pastor. No cualquiera, ni siquiera los primos hermanos de las ovejas. Me acordé de una experiencia en el torno, tú conoces, el torno de Palomatilla. Bueno, había el hermano Juan, tenía un caballo blanco, mansito el animal, se subió a en pelo y iba conversando y parece que con el talón del zapato le buscó donde tenía cosquillas el caballo y se paró en las manos de atrás, las manos de adelante y se enderezó así y lo lanzó al hermano dando vueltas. ¡Pum, pum! Como a unos 8 metros por allá cayó el hermano. Se levantó como pudo, agarró un palo y lo dejó palito, dándole palos al caballo. Y lo hizo violento al caballo. Se acercaba una persona con un palo, una varilla, huasca, cualquier cosa, y le brincaba a mordisco y cabezazos, porque se acordaba tal vez de la paliza que se llevó, injusto para el animal. Yo me acuerdo de ese hermano, el padre de Antonio. Nelson Solís. Su papá de Nelson Solís. Rosauro Solís. Claro, el padre de Nelson. Rosauro Solís. Que de paz en casa. Sí.
era así, era pasivo, pero se enojaba y hasta las gallinas se volvían peleadoras, picotonas. Pero hablando bien en serio, el que no tiene paz no tiene a Dios, porque Dios es paz y amor. Lo leímos varias veces. El que no tiene paz consigo no tiene a Dios. Y no tener a Dios se ha de notar en una vida, ¿no? La paz está Porque en el la paz no es estar callado, arrinconado, tener vergüenza, eso no es paz. Uh-huh. Uno puede ser muy movido, muy relevante en su forma de vida, pero puede tener paz. Es relevante, va bien, habla, discute, pero para. Estamos enojándonos en la discusión, así que dejémosla. Eso es lindo. Sí, Señor. Porque el discutir un pensamiento es aclararlo y lo lleva a vincularse. Si se ponen de acuerdo, lo lleva a vincularse. Por ejemplo, yo quiero que tú seas delgado como yo. A ti te va a molestar, pero después cuando estás delgado, dices, me alegré que estoy perdiendo siquiera 50 kilos. Y le eché a la mentira, muchacho. No sea mentiroso, pues, mi Señor. Hay 189, Señor, conectado que lo Jefe, pero ¿sabe qué? Yo le decía, la paz está en el corazón, ¿verdad? Ciertamente. Y la ballena, gracias por poner ahí, en Juan capítulo 14, el verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí viene algo interesante, porque a continuación dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dos cositas también que yo creo son muy importantes para la paz, porque si el corazón está turbado y tiene miedo, me da a mí la impresión, como decíamos literalmente, que ese corazón no puede tener paz. Claro. Claro, puede tener paz estando solo, siendo comprendido. Pobrecito, no puede vivir sin paz. Como el perro cuando tiene rabia, ¿no es? El perro tiene rabia y no se sujeta, lo dominó la rabia. Claro. Y es peligroso. Mortal. Y lo que destruye la rabia, Señor, es los nervios, ¿verdad? El cerebro y todos los nervios lo destruye la rabia. Jefe, entonces... No tiene a Dios. Porque Dios es paz. Amén. Sí, Señor. Entonces, jefe, eso, tocando la tema de ayer, mi corazón debe de tener un equilibrio, entonces, debe estar ordenado para tener paz y santidad que me lleva a ver al Señor.
y no turbado, porque entonces turbado es algo que no es ordenado, ¿verdad? Señor, las cosas que aquí aprendemos sobre la paz viene acompañada de la comprensión. Claro. Y la comprensión evita conflicto, como usted nos está enseñando. El predestinado no ve el problema. El predestinado ve la solución o trata de solucionar el problema. No buscando culpables, no achacando por tu culpa, sino buscando la solución o la manera como solucionar. El sufijo de la contienda muchas veces es la incomprensión. Sí, señor. La incomprensión es el que le echa carbón al fuego. Por eso el sufijo de la paz es la confusión. Claro, y la comprensión vienen a traer paz, porque ese es el sufijo, la comprensión. No. Gloria a Dios. Y la discusión a veces eleva la voz, cambia la cara, le cambia el color inclusive. Porque el ser humano se pone colorado y transpira de rabia. Y no es buena consejera. La falta de paz, la violencia trae mal consejo. En cambio, la paz trae buenos consejos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y yo estoy en mi mente revisando mi vida, que he sido el causal de violencia, de malos entendidos, de discusiones acaloradas. Me estoy revisando yo cuántas veces y he tenido yo la oportunidad de calmarlo todo y no lo he hecho porque quiero tener razón. Y el que siempre tiene razón está equivocado. Sí, sí, Amén. Ya digo, Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. bueno, Señor, hay 6 personas aquí o 5 y todos tienen boca, así que quería hacerle una pregunta, señor, con referente a un texto bíblico. Usted que ahorita habló de la palabra violencia. Dice en Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. bueno, pero esa violencia es pertenecer o ser parte del reino de los cielos, es la violencia benéfica. Yo iba a hablar de eso hace un rato, me quitaste el texto. Me dan deseo de hacerle cariño, me quita el texto. La violencia benéfica, señor. Ya, métale por ahí. Meditaba en esto, ya que el pastor Jordán citó una escena de la Biblia cuando Jesús sacó a Huasca a los mercaderes del templo y puso las cosas. No, Jesús tenía pues, el carácter violento.
Jesús era donde iba, causaba revolución. Sí, Señor. Espiritual para bien y no espiritual en el caso de las mesas, las agarró a patadas y en otra ocasión sacó la olla y se la echó. Sí, Y después para solucionar el problema, pobrecito les dio comida a 5,000 nomás, apenas. apenas. Claro, Quitó el hambre, Señor. y les dio pan y paz. Porque meditaba en esto, Señor, por lo que hablábamos ayer acerca del equilibrio, Señor. Y la paz y la otra cualidad que citaba en Hebreos capítulo 12, el verso 14, como decía el pastor, son uno de ellos en los boletos que nos lleva a Dios. Pero en este hacer, como lo veo identificado, tiene que haber equilibrio, Señor. Y en ese equilibrio, me parece, como usted lo acaba de decir ahora, hay una violencia benéfica. Hay una violencia que es necesaria, Señor. En el púlpito se ve mucho esto. Se pone violento el hombre de Dios. Sí, Señor. Y muchas veces para traer quebranto al corazón. Oh, para bendición, Claro. para traer equilibrio a mi vida. Aleluya. Amén. Cierto. Sí, Señor. Y como En la decía el pastor Jordán, conversación. cultos atrás, gracias, jefe, le decía él, por haber mantenido esa mano firme, Señor. Y si no fuera por esa mano firme suya, muchos de nosotros no estuviéramos. No pues Jerusalén sería el reino prohibido para nosotros, Oh, Dios. porque Jerusalén de paz. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Jefe, ayer estaba el pelo y en la tarde fue de mucha bendición, los comentarios fueron como cuando uno está inserto en el mensaje, cómo lo lleva a uno a emanciparse, jefe, y a hacer la idea presta del mensaje, de la palabra, ¿no? Pero viniendo a esta violencia, usted se paró contra el fuego y contra el agua, y si no hubiera sido esa violencia, a lo mejor el agua hubiera arrastrado el 29 y toda la brecha. Si no hubiera sido la violencia suya de arremeter, porque no fue pasivo, sino que arremeter contra el fuego y contra el agua, a lo mejor las dos cosas hubieran arrasado la colonia, hubieran arrasado todo, jefe. Pero esa violencia, tocándolo ahora, permitió que ninguna de las dos cosas hubieran avasallado, digamos, a los que creímos y confiamos en su palabra. ¿O no? Bueno, me echaste al agua. Ya me echaste al agua y que yo tengo carácter violento. Pero la violencia ha sido benéfica porque de ninguno llegamos a 6 millones. Significa que hay un carácter violento benéfico. Hermanos, yo me acuerdo que fui a bautizar como a las 10 de la mañana. Hacía un calor loco a esa hora y fuimos fresquitos, salían los hermanos del agua y bauticé hasta las 4 de la tarde 600 y tantas personas. Ya no dábamos este bautizo en el nombre, ya no me daba la fuerza. 600 y poquito todavía. Amén. Porque empezó a llegar la gente y se ponían a llorar y a gritar, bautíceme, Sí, Señor. y una hermana entró llorando y se tragó a medio río. Tuvimos que esperar el agua que venga de nuevo. Jefe, pero esa violencia
benéfica es la acción y el movimiento. Es acción y es movimiento. Tipo, Sí, Señor. Amén. se tragó medio río hasta que tuvo que llegar el agua de nuevo. Que había barrito nomás. Sí, Señor. Señor, y quiero hacer referencia al mensaje La Puerta, justamente en su octava parte. Usted habla unos cuantos párrafos de Jesús. Dice, Jesús era un fiero predicador. Jesús era un hombre de carácter sumamente violento. Le voy a decir esto, Jesús era más violento que yo. Jesús tenía más fuerte el carácter que el mío. Jesús no les aguantaba pequeñas burreritas como les aguanto a ustedes. Él se revolvía en contra de ellas y era cruel a veces. Ahora, fíjese usted cómo es. Jesús era terriblemente violento de carácter. Un día vio el templo allí y su furia fue de tal manera que volcó las mesas enloquecido y empezó a huasca limpia con los mercaderes de ahí en el templo. ¿Qué? ¿Ese es un carácter de Dios? ¿Así reacciona un Dios? Un Dios que empieza a patear las mesas, a volcar, que abría ahí un montón de plata y comienza a soltar la jaula de las palomas y hacer correr allí las ovejas y todos los animalitos y comienza a armar un tremendo barullo en el templo, pues enloquecido con los pelos al aire y arremangado allí con su túnica para todos los lados, huaca limpia los mercaderes. ¿Ese es el carácter de Dios? Y responde el Señor, ese era. Es que la idea que usted se ha formado de Dios es todo, ay, mi Señor, digno de toda lástima. Así no es Él. Y como Sí, dice, pues es el carácter de Dios porque Dios se enojó y le echó agua hasta que los mató a toditos en el diluvio. sí, Señor. Señor, Y continúa la palabra, si es que me permite. Álzate, Jesús, ponte de pie para que te vean. A Dios le gustó el carácter de Jesús. Le gustó tanto que lo hizo ejemplo nuestro. El hombre perfecto. Dijo, este Jesús es el hombre perfecto, tierno y terrible, amoroso hasta despertar el paroxismo, hasta hacer perder de amor, de un carácter tan terrible que su sola mirada hacía huir, tan cariñoso, tan sensible que emociona. Dejen a los niños que vengan a mí, y los alzaba y los bendecía. Se los quitaba a las madres y los besaba, pero tan terrible que se volvía a todos y les dijo, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. A Jesús, hermanos, era sumamente difícil de seguirlo. ¿Sabe? Cuando ellos estaban atemorizados por hundirse en la mar, en vez de decirle, pero hombre, tengan, miren, confórmense, ya de alguna manera vamos a salir, dijo, ¿qué es lo que les pasa? Hombres de poca fe. Él no admitía lo que yo admito, las flaquezas humanas. Él no admitía flaquezas. Ay, Señor, todos se nos están yendo porque tú dijiste unas palabras muy duras. ¿Se quieren ir ustedes también? Fuera de aquí. Estoy seguro que a ese Jesús ustedes no lo amarían. ¿Por qué? Porque es muy difícil seguirlo. Tan difícil que ellos dijeron, si esto es así, ¿quién puede ser salvo? Jesús lo hizo tan difícil que ellos vieron que no había ninguna posibilidad de vida eterna. Sí, pues, Tremendo. tremendo es. Y ese es el camino que usted está siguiendo.
Señor. Amén. Y en Batalla de los Siglos, Señor, dice que el Padre juzga y pelea. Y hasta donde yo sé, pelear no es hacer asado, ponerse a hacer un churrasco, ¿no? Sino que implica de cierto punto violencia. Y el Padre se sentaba a ver cuáles eran los motivos para ejercer violencia. Y habían dos motivos, ¿no? Que tocaran su nombre, es decir, o que tocaran a uno de los suyos, de sus hijos. Pero antes de pelear, él analizaba, nos dice el mensaje, si ameritaba sumitir la paz que se vivía, dejar de lado la paz para entrar en un conflicto. Es decir, en otras palabras y utilizando términos humanos, queriendo aplicarlo a lo espiritual, no era un ser hormonal, digamos, sino como usted nos decía, analizaba, pensaba, un estratega, ¿no? Claro, me da la impresión que si el carácter es hormonal, se puede inventar, tengo la palabra en la mente, pero no invento, pues. Se puede corregir, guiar, ahí está, se puede guiar el carácter y someterlo a una disciplina, porque eso es paz. Amén. Disciplina, cuando hable fuerte, cuando sea blando, cariñoso, porque se peleó con todo y lo desafió y abrazó a los niños y los alzaba. Los dos extremos del carácter. Y eso, perdón. A mí me da rabia, por ejemplo, que ustedes vienen aquí y están ahí. Yo encuentro que vienen a perder el tiempo. Vienen porque no tienen más que hacer, que amargarme la vida. Yo iba a decir, Señor, hablando del carácter, cuántas veces usted mismo hace un tiempo atrás, Señor, cuando ahí está Pueblo Escogido que habla muchas cosas donde dicen, o ustedes se someten a Dios, pero Dios no se va a someter. Yo lo miraba cuando hablaba en ese tono, Señor, usted que rugía, y decíamos, miércoles, el Señor está rugiendo a tu mecha, porque había mensaje al principio. Claro, en el comienzo de Cristo, sí, la señor. Respuesta era violento. Sí, Señor. Sí, pero eso llevó, Señor, a sacar, o como decía leyendo, si ustedes quieren irse también, pues ahí están las puertas abiertas. Entonces, eso sirvió como una coladera, Señor, para que los que tenían que irse se iban y los que teníamos que quedarnos, pues ahí estaba la espalda para aguantar, pero gracias a usted por eso que había puesto nosotros, Señor. Entonces creo que a veces la actitud de Dios es a lo que mostraba ahorita los dos extremos, Señor. A uno le decía y a los niños los trataba con ternura, Señor, claro. Entonces, vuelvo a repetir, la forma en que ustedes nos hablaban en aquellos tiempos, Dios bendito, pero era para eso, Señor. Para cumplir lo que dijo. ¿Quieren irse ustedes? Váyanse. Ya me chumió a mí. Ahora hablemos para que la gente... Hace rato usted decía, cuando estábamos comenzando el culto, le decía al pastor Jordán, el carácter que usted le ha sido heredado, un carácter fuerte, pero al mismo tiempo le daba tiempo para pensar, cosa que no todas las personas tenemos el equilibrio. Ese equilibrio. Ahí quiero ir, porque
viene la incompresión, como decíamos, entonces uno se mete, no, que yo tengo razón y que yo tengo razón, que yo digo eso. Entonces no hay ese equilibrio de ponerse a pensar por qué estoy reaccionando así y cómo debo. Entonces uno se centra en una cosa y no todas las personas tenemos ese equilibrio. Que usted nos da el ejemplo bien claro, que reaccionamos con un carácter fuerte, pero a la vez pensamos, nos damos un límite, se puede decir, como disciplina, estábamos citando hace rato, entonces nos limitamos hasta qué punto llegar, porque hay veces que reaccionamos. Yo trabajé antes de ser llamado al ministerio en una carpintería de muebles finos, de dormitorio, de comedor, de cocina, y nos encargaban 10 comedores de primera y nos hacían trotar. Y una vez estaba clavando porque quería terminar el mueble 100 y me dio un martillazo en este que me voló la uña y empecé yo a bailar. ¿Y qué le pasó? Y vino el patrón, el encargado. No, si no a ninguno, ni del martillo es la culpa, aunque lo bote lejos. Fui yo el que le pegué mal, le achunté mal al clavo y se torció el clavo y me pegó el martillazo. Voló la uña y me quedé con el dedo así un buen tiempo y lo tomé para chiste. Cuando yo quiera descansar me doy un martillazo. Jefe, Lo tomé para chiste. Y eso que pasé como 2 años que no me podía mover el dedo. Sí, Señor. Pero Señor, a veces esas acciones así son beneficiosas porque disciplinan a la persona, Señor. Usted nos hablaba la decisión, la disciplina, y esas cosas, mi Señor, disciplinan a una persona, Señor, que es para su beneficio de uno, Señor. No es que uno lo pueda mirar por la parte negativa, sino mirarlo uno, hacer conciencia, como dice, y decir, pucha, si es para mi bien. Ellos me escucharon predicar que yo transpiraba predicando. No lo hago ahora porque mi corazón no aguanta, pero me dan deseos de gritar. Gloria a Dios. Parece violento ese hombre, pero la violencia que los trajo a Dios y los convirtió. Gloria a Dios por ello, Señor. Sí, Señor. Amén. Yo le doy gracias por eso, Señor. Y con esa violencia, Señor, que usted nos trajo el mensaje, nos trajo a Dios, usted no perdió ni la paz ni la santidad. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Amén. Es que Gracias, Sí, Señor. Señor. Bueno, sigamos. O terminamos, porque tengo que sacarle las palabras a la fuerte y no me- yo quería comentar que si no todos, la gran mayoría de los profetas, y se me vino ipso factamente a la mente Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, no eran taza de leche estos hombres de Dios y los profetas, ni siquiera el padre de la fe, Abraham, porque donde él iba con sus pastores, iba, sin embargo, tenía paz en sí. Y algunos de ellos, DJ el otro día hablaba del estudio de Nehemías, y Nehemías, cuando el rey le dio cartas y lo mandó de vuelta a reparar el muro, en una iba la espada y en la otra la cuchara para trabajar.
O sea que no dejó ni un instante su espada para luchar. Tiene aplicaciones, pero en aquel entonces tenía un arma en la mano. Elías se enojaba y mató a 400 y pico profetas, ¿o no? Parece que Nehemías gritaba y su grito los hacía reaccionar violentos, por eso tenía la espada. Y le encajaba el tajo nomás ahí. Pero así Pedro cuando fueron a tomarlo preso al maestro, desenfundó su espada y le cortó la oreja al que iba a detenerlo, al maestro. Y posteriormente, después también de que Jesús hubo muerto y hubo resucitado, el ministerio relata algo también en alguna de las epístolas, la reacción del apóstol Pedro. Sí. El apóstol Pablo, a la pucha, no era un bebé de pecho. Entonces, da la impresión, jefe, de que hay un carácter que identifica a los hombres de Dios. Amén. Tengo esa impresión. Amén. Equilibrado, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso, Señor, reitero en lo que decía, porque no, como dice, era una equilibrada, porque no era destructivo todo ese carácter, Señor, de Dios, sino que era positivo, Señor. Uno lo aceptaba y a mí, por ejemplo, y lo voy a decir sinceramente, Señor, en la presencia suya, a mí cuando a veces en estos tiempos, a veces lo veo que roje, yo le digo a muchos, ese es el Dios que yo conocí. Porque, Señor, eso me llevó a mí a acercarme más, a ser temeroso inclusive, no miedoso, porque eso no es de Dios. Me llevó a ser más reverente a usted, Señor. Entonces, yo lo veo como un beneficio para mí y para muchos, Señor, antiguos. Que hemos visto ese, como decía, pero nos gustaba, Señor. Pucha. Entonces, vuelvo a reiterar, eso me ha traído a mí hasta aquí, Señor. Porque he visto ese Dios Santo, y he visto otras reacciones, pero bueno, gracias a usted, Señor, por ello. Y yo le doy gracias por eso. Señor, no me fui y me sobó los lomos, mira aquí, no, Señor. Cuando el que se acostumbra a que le pasen la mano por el lomo es un débil de carácter. Sí, pues, Señor. Y no todo eso, Señor. Jefe, esa violencia, en el buen sentido del término, es para destruir al adversario, es para destruir al enemigo. Pero nos beneficia a nosotros de tal manera que nos dignifica, nos lleva a alturas celestiales, corrige, perfecciona. Y usted, tomémoslo así, pues está en el mensaje de algo, leía a alguien ahí, esa violencia es para destruir las huestes del adversario, es para que el predestinado o el Hijo de Dios tenga libertad. Y si lo asumimos hoy es viernes, gracias al Señor es viernes y somos solteros, en este nuevo ciclo de la manifestación de los hijos de Dios, comienza un nuevo ciclo, una nueva manifestación de una nueva manera, con ese carácter indomable. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, lo dice la Escritura. ¿O no? Sí, la explicación está media confusa, pero es la correcta. El momento que hay que tener el carácter vivo para salir adelante. Y la misma viveza del carácter lo empuja a ser activo, benéfico. Sí, Señor. Alguien ha leído en cultos pasados, 2 o 3 días atrás, aquí mismo en el mismo programa, no quiero cobardes tras de mí, no quiero pusilánimes,
No, sino que quiero valientes, porque esos van a ser vencedores. Incluso la palabra, el mensaje dice ahí, más que vencedores. Sí, Señor. Cierto. Un carácter firme no admite débiles, vacilantes. Timoratos. No admite, no. No, Señor. Sí, Señor. Él me mandó al agua. Me acordé, me enseñaron a nadar. En un bote fuimos, lo llevo unas 3 cuadras más adentro. Y ahora nos volvemos, nadando nos volvemos, es que venga una ola. Y se formaban las olas y subí y bajaba el bote. Y en una de esas bajadas iba y armaba otro para allá hasta que llegaba a la playa. Y ellos sabían que yo no sabía nadar, así que vino una ola grande, ¡pum!, me echaron al agua. ¿Y ahora qué hago? Llegué a la playa y se fueron en el bote. Sí o sí. ¿Qué hago, caramba? Yo ahora sí estoy listo. Me voy a ahogar. Ahóguese nomás, tranquilo. Y eso me dio coraje. Dije, no, diablo, que me voy a ahogar. Y me moví, moviendo las manos, me sujetaba el agua. Así que moví las manos hasta que la lengua la llevaba cerca de los tobillos, la lengua ya manoteando, porque era la única manera. 3 cuadras para adentro, habían 40 metros, quizás más, de agua. Y cuando llegué a la playa y en una vuelta que me dio la ola, yo sentí la arena, sentí la salvación y miré al mar. Te gané, Yubi, te gané. Entonces, jefe, fuimos a bautizar en el mar. Los hermanos no iban porque el mar estaba agitado. Tú estabas. Y pelea conmigo, a ver. Ven, córreme a mí. Y vino esa ola. ¡Ay! Al otro lado salí yo. Porque ese es el secreto. El agua fluye en el mar y hace ola, pero uno le echa abajo y suavita el agua. Cuando sube la ola vaya haciéndolos correr y uno tranquilo acá. Sí, Señor. Así es el mar. Sí, Señor. El mar es violento, pero es pacifista también. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Bueno, Jefe, entonces, jefe, a nombre de todo Cristo la respuesta, gracias, porque si no hubiera sido así, no estuviéramos aquí, ni hubiera Cristo en la respuesta, y ni hubiéramos 53 para cumplir 54 años. Así que me arrogo y me tomo el derecho de agradecerle a nombre de todo este universo de Cristo la respuesta. Gracias por ese carácter, porque si no, no estuviéramos aquí. Sí, gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Cierto. Señor. Yo le doy gracias, No Señor. estaríamos en Argentina, en Perú, en... Amén. ¿Cómo se llama el otro? Sí, Perú. Señor. Argentina, Perú, Chile. Chile, Brasil, Paraguay. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Señor, y justamente buscaba, para darle un poquito de conceptualidad a esto que hablábamos, el término violencia, según la RAE, es el uso de la fuerza, pero esa fuerza no se
se refiere específicamente a lo físico, sino continúa la definición para dominar o imponer algo. Cuando Dios le dio una orden a usted y le dijo, ve a Bolivia, no le dijo, podrías ir o deberías ir o veamos qué te parece si vas a Bolivia. Le dio una orden imponiéndose. Y usted nos cuenta que con justa razón en aquella época Bolivia era algo inhóspito, especialmente desde el lado de vista donde usted vivía, que era Argentina, y fue como que no se cumplió esa orden tácitamente, y Dios se impuso presionándolo a través de la enfermedad de uno de sus hijos, porque esa orden debía cumplirse. Yeah. Y la ballena Orejón pone en la Biblia del futuro, sea una persona disciplinada en todo, en la parte 1, predicado el domingo 13 de agosto del año 2000, del párrafo 24 al 26. ¿Lo podés leer, porfa? Ya, pastor, a ver, deme un segundito. Vamos a ver la logística. Estamos medio chuecos. Sea una persona disciplinada en todo, parte 1. Santa Cruz, domingo 13 de agosto del 2000, párrafo 24-26. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 20, tengo ahí un mensaje que me salta. 26. 26, perdón. A ver. Un segundito. Ya, pero parece. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y concluyó diciéndoles esto, se lo voy a... Concluyo. Perdón, diciéndoles esto, se lo voy a aclarar un poco. Alguien, usted me ha dicho, ¿cómo usted predica paciencia si lo veo tan explosivo, con un carácter violento? Le voy a decir lo que puede malinterpretarlo la mayoría de ustedes, pero mis predestinados lo entenderán bien. Lo invito a llenarse de ira, le invito a llenarse de rabia, le invito a enojarse contra sus debilidades, a írese en contra sus flaquezas, llénese de rabia por vivir una vida tibia, tenga mucho enojo por haberse hecho amigo del mundo y de los mundanos, enójese con ello. Amén. Amén. Y esa invitación a esa ira y a esa rabia nos va a traer paz y santidad. Positivo, ¿no? Ese airarse. Lo que quiere decir que tener paz y santidad no es dejarse Mamar. oscultar con el mundo, ni con la carne, ni con las debilidades. Sí, señor. Es que considero que siempre se va al término simplista, ¿no? De violencia. O sea, lo relaciona directamente con, como nos daba la definición, con el uso tal vez de la fuerza física. Pero ese es el extremo más tosco, digámoslo así. Mira. Bien. Terminemos para regresar a las 15 horas. Jefe, gracias por este culto tan instructivo, de tanta guianza, de tanta aclaración de muchos conceptos. 209 conectados hemos tenido. Creo que habla de por sí solo el interés que hay en todo el universo de Cristo la Respuesta. Creo que, como usted decía al principio,
con estos cultos se aprende muchísimo, más que en la iglesia, y interactuar, de preguntar, de conversar, de aportar desde nuestro chiquitito, pero creo que es muy beneficioso para todos, jefe, y se lo debemos solo a usted el estar aprendiendo y la paciencia suya por enseñarnos. Sí, Señor. Muy Amén. bien. Gracias. Nos vamos entonces hasta las 3 de la tarde.